La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la reforma fiscal? Por eso este viernes no es viernes de salud. Pero es la salud suya, la salud de su bolsillo. Bueno, y vamos a intentar que con nuestro invitado, que es el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS, no salgamos muy preocupados en el fin de semana. Antonio es doctor en economía. Bienvenido. No es licenciado. Y mira, quiero decir de los televidentes que nos están viendo, dice un televidente distinguido, dice Jochi, brillante. Bienaventurados los ignorantes, dice, prefiero ser tonto. Dice que le pregunte a usted cuáles son las propuestas y las soluciones y de dónde vamos a sacar los recursos. Otro televidente dice, tenemos audiencia, Ramón, que con respecto a lo de la cesantía, es que tenemos la ley de seguridad social que no existía en 1992. Además, la ley de estrategia contempla un seguro de desempleo en el artículo 31, numeral 1. La cesantía hoy es una nostalgia de parálisis paradigmática. Yes. No tiene razón de ser el gobierno que juegue su papel, como lo hizo Balaguer en 1992. Presidente Abinader, juegue su papel y juéguesela como lo ha estado haciendo hasta ahora. Pero vamos a comenzar con la fiscal, porque tú has estado en muchos paneles, usted ha celebrado paneles. Claro. Ya tú tienes una idea global de la reforma. ¿Valió la pena? Digo, independiente que el presidente fue valiente, que los otros tuvieron que haberlo hecho, él lo decidió hacerlo. Mira, yo pienso que el tema de la reforma fiscal, que es un tema pendiente y que ahora se ha presentado por coyuntura muy característica, incluso hasta en términos políticos, yo creo que lo primero es que ya hay un documento oficial y que ese documento oficial hay que discutirlo y tiene oportunidades de mejora bastante, porque cuando tú analizas... Pero mejora y vamos a recaudar más con la mejora. No, pero ahí voy, porque yo creo que lo importante en estos documentos, Jacqueline, es el impacto redistributivo. Y yo creo que todas las reformas fiscales, de una forma u otra, tienen un impacto. Todas las que se han hecho, aquí y en el resto del mundo. Pero hay que ver, obviamente, cómo los impactos redistributivos pueden generar cierto nivel de compensación a aquellos sectores que se ven ausentes. Por ejemplo, mira, vamos punto por punto. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene el sistema tributario en la República Dominicana? La evasión y la informalidad. La evasión y la informalidad. Vamos con la evasión. ¿Qué se propone en el documento? Bueno, que las personas físicas que tienen ingresos anuales por encima de 624,000 pesos, es decir, 52,000 hacia arriba, lo van a obligar a una declaración jurada, obligatoria. Ahí hay un espacio importante, si se aplica, un espacio importante de auscultar muchos recursos, en el sentido de que hay mucha gente que tiene 2 y 3 trabajos y solamente declara uno. O tienen diferentes patrimonios y solamente declaran uno. Entonces yo creo que eso es un paso importante para auscultar y aumentar la base imponible. Perfecto. Claro, hay que ver cómo eso se va a aplicar, porque hay un tema de administración y gestión tributaria, que si tú puedes o si tú haces un plan o una propuesta bien diseñada, si tú no tienes la capacidad para tú gestionar todo el tema tributario, evidentemente eso sería letra muerta. Pero evidentemente que es un paso de avance para combatir la evasión fiscal. Un punto importante que hay que resaltar, estoy resaltando los aspectos que son positivos. El tema del anticipo a las personas físicas y aquellos que están tipificados o grupos como microempresas, ¿verdad? Eso está muy bien. Y además el caso, por ejemplo, de aquellas que son pequeñas empresas, sencillamente tendrán que pagar un 40% de los ingresos del periodo, y lo que son ya medianas empresas un 60%. Eso es correcto, eso va por la vía correcta. Nosotros hubiésemos querido que eso hubiese sido más disruptivo, que eso se hubiese convertido en un monotributo con un pago único,
que ese pago único incorporase la TCS, que ese pago único incorporase el Infotet, que exista atado al monotributista un programa permanente de financiamiento y que esos pagos sean en función del coste de la energía eléctrica. ¿Tú explicaste que eso ha sido el estímulo, por ejemplo, en Uruguay? Claro, en Uruguay, por ejemplo, que tiene características muy parecidas a la República Dominicana, es una economía, hay 3 millones de gente, claro, pero la economía allí, tú observas y dices, pero ven acá, ¿por qué en Uruguay, habiendo, oye bien, una indemnización al trabajador, parecido a una cesantía, pero hay un monotributo, la tasa de informalidad es un 22%, porque aquí es un 56%. Entonces, uno tiene que ver cuáles son, qué elementos se están influyendo. Yo creo que aquí influye mucho el tema de la gestión tributaria. El tema tributario, el peso que tiene la tributación en los pequeños empresarios, en las pequeñas empresas, en las microempresas. Pero yo creo que eso es un paso de avance que va a reforzar el régimen simplificado de tributación. Ahora vamos a los elementos que yo creo que deben haber oportunidades de mejora y que en el Congreso Nacional habrá que discutir. Por ejemplo, el tema, yo no hubiese eliminado la deducción a los gastos educativos. Mira por qué. Yo sencillamente lo hubiese eliminado aquellas rentas que son muy altas, pero eso es un escape, una compensación que tienen los sectores de clase media. Nosotros no tenemos una educación pública, que es la mejor. No, que es la mejor, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacen muchos hogares aquí? Toman dinero prestado, se endeudan, inscriben a sus hijos en un buen colegio. O en un colegio mediano. No, pero por un colegio bilingüe, porque yo creo que la gente tiene derecho también a una buena educación o una buena universidad que no es pública. Entonces, cuando hacen su declaración sobre la renta, le deducen esos gastos. Ahora eso desaparece. Y eso es un golpe fuerte a sectores de clase media. Por eso yo digo que en el Congreso esos son elementos que hay que, obviamente, revisar, porque nunca las reformas que se han presentado en el país, nunca que se llevan y que se presenten, terminan tal y como se han presentado. Hay modificaciones que se hacen. Lo del ITEVI, ¿tú crees que eso no lo va a hacer? Entonces, en el caso del ITEVI, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido partidarios que las exenciones a los alimentos de ITEVIS, en el caso de los medicamentos y en el caso de la educación, tienen que estar exentos. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, que la tasa la unifican hacia el alza. Habían tasas diferenciadas de un 16 y todas van a ser un 18. Entonces tú limitas la canasta básica. Por ejemplo, los embutidos. Los embutidos, cuando uno analizaba el Código Tributario en su artículo 343, estaban exentos e incluso aparecían en el listado que aparece en la DGI de artículos alimentarios que son exentos, pero va a pagar ahora un 18. ¿Tú no crees que eso no tiene un impacto? Incluso en sectores de clase media baja. Va a tener un impacto. Pero es que como quiera la reforma va a tener un impacto, pero doctor. Está bien. Pero entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Que dice un economista que el gobierno fue bastante cauto, porque esos 110.000, 122.000 millones que se pretenden recaudar no van a resolver el problema, que pudo haber sido más agresiva. Entonces, como quiera va a ser impactante, pero ¿de dónde equitativamente hubieran salido los recursos en su ejercicio? Pero te estamos hablando, mira, se presentan estimaciones de 122.000 millones. Supongamos que eliminan las compras por internet, que yo no lo hubiese puesto. ¿Cuánto es esto? 4.000 millones. Oye bien, tú eliminas, por lo menos la reducción, la deducción, perdón, de los gastos educativos. ¿Cuánto eso significa? No es que tú lo vas a eliminar, eso tú lo vas a modificar. Al final tú vas a terminar con un monto parecido al que tú quieres. Al principio se habló de ¿cuánto? De 110.000 millones. Y aparecen con 122.000 millones. Yo creo que las recaudaciones que va a tener el Estado Dominicano van a ser mucho más si se concentra en los aspectos, básicamente, de la evasión fiscal. ¿Sabes por qué? Porque se debió haber presentado las estimaciones, no un monto que se piensa recaudar, sino las estimaciones posibles en los próximos años. Tú no sabes cuánto el impacto de esa reforma en el año 2025.
nosotros no sabemos cuál será el impacto recaudatorio de la reforma en el año 2026. Va a ser mayor. Por lo tanto, esto hay que verlo en el tiempo, no en un momento determinado. Y en ese sentido, por eso yo digo... Pero eso habrá que implementarlo para ir viendo, entonces. Y el gobierno ha hablado de que podría haber una contracción en el primer año, pero que después, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos. Pero la contracción, las estimaciones que hay es que si va a crecer un 5, va a crecer 4.75. Pero está bien. Que está bien. Hay que verlo esto en el tiempo, no hay que verlo en un momento determinado. Porque tú tienes una ley de responsabilidad fiscal que si tú la aplicas, también eso va a restringir el gasto primario. Todo esto no se puede ver sencillamente en términos de un momento en el tiempo. Es decir, si esa ley se aplica y aumentan los ingresos, baja la deuda. Baja la deuda. Porque baja el déficit. Y baja el déficit. Entonces, esos son puntos a mejorar. Y no estoy hablando de que te va a quitar 50.000 millones. No. Fíjate el tema, por ejemplo, de la modificación al artículo 360, creo que 3 o 306, 301, donde los intereses, la retención de intereses que van a cuenta. Yo sí me alegro que tú trates eso, porque eso poca gente lo ha tratado. Poca gente lo ha tratado, pero oye, tú sabes que hay un tratamiento diferente a el pago, por ejemplo, de certificados, los intereses que te generan los certificados del banco, que los instrumentos de Hacienda. Los instrumentos de Hacienda no están, no pagan impuestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Si eso va a cuenta, porque el concepto de cuenta es que eso va a tu cuenta del impuesto sobre la renta. ¿Y cuánto tú vas a pagar sobre el impuesto sobre la renta? No es un 10, como pagan los intereses, es un 27, es un 25. Por lo tanto, ahí hay un incremento importante, pero eso tiene un impacto, obviamente, en el mercado financiero. Porque, ¿qué puede ocurrir con los pequeños bancos, Ramón? ¿Qué puede ocurrir con el sector financiero? Que puede haber todo un proceso de traslado, de trasvase, de recursos a otro tipo, por ejemplo, de instrumentos que no pagan impuestos, o a otro tipo de entidades financieras que no están reguladas, como el caso, por ejemplo, de la cooperativa. Y eso puede generar un problema y puede afectar indicadores de la banca nacional. Y además también eso puede tener un impacto hacia el alza en las tasas de interés. Entonces, esos son elementos que nosotros, e impactos macroeconómicos que uno tiene que tomar en consideración. Y es un mecanismo de mejora, vamos a decir, cuando esto vaya al Congreso. Es decir, que yo creo que y yo lo veo así, Jacqueline y Ramón, yo veo que este documento es un documento, sencillamente, que va a permitir, y ya uno viendo las diferentes reacciones de los diferentes sectores, de los diferentes economistas, del sector incluso social, del sector empresarial, de que hay que hacer mejoras importantes, porque gran parte del peso de esta reforma en términos redistributivos afecta a sectores de clase media. Tú puedes decir, mira, los sectores de bajos ingresos se pueden ver claramente beneficiados con el tema de la ampliación del ITEVI y cómo esto afecta muchos alimentos que no estaban grabados, como el caso de las frutas, como el caso de los combustibles, como el caso de la habichuela. Oye bien, claro que lo va a afectar, pero tú le estás presentando a ellos, a esos grupos de bajos ingresos, compensación en términos de incremento de salario al salario mínimo. Perfecto, pero ¿cuál es la compensación que te van a dar a ti? ¿Cuál es la compensación que me van a dar a mí? ¿Cuál es la compensación? Ninguna. Ninguna. Entonces, esos pequeños espacios que la gente tenía, gente de clase media, yo creo que hay que mantenerlo. Por ejemplo, yo no hubiese eliminado la compra por internet. ¿Qué han hecho en otros países? No se han eliminado. Lo que es que se han restringido las compras. Por ejemplo, Jacqueline Morel puede solamente hacer 3 compras al año. Pero yo le voy a decir una cosa, Entonces, es decir, con todo que le vayan a poner el 18% del ITV, eso no se va a acabar, porque aún así es más barato comprarlo fuera que aquí. Pero está bien, pero ¿cuánto? Algunas cosas. Sí, pero ¿cuánto representa eso? ¿Cuánto se ha estimado eso? Bueno, 4.000 millones. Generalmente la gran mayoría de la gente ya no compra $200, compra más. Ahora también hay contradicción. O menos. O menos.
pero tradicionalmente compra más y paga impuestos, es lo que te quiero decir. Por lo tanto, tú dices, mira, yo lo voy a limitar solamente a 2 compras al año o a 3 compras. Bien, perfecto. Mira lo que se puede dar ahí. Por ejemplo, yo hago compra de libros por internet. Sí, porque hay compras de cosas que tú no consigues aquí. Claro que tú o no lo compra consigues. uno a uno. No, pero está bien, pero si tú compras uno a uno, pero son 3. Cuando tú pases tu tarjeta, cualquier tarjeta, están a tu nombre. Entonces ahí ya tú no puedes sencillamente y te limitan. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, la educación está exenta de ITEVIS. Perfecto. Yo creo que debe haber también una especificación en el sentido de que ¿qué es educación? Porque un libro es educación. Yo pienso que un libro no está exento, no paga ITEVIS. Ahora, cuando yo entre y compre un libro que es importado y lo compre por internet, ¿me lo van a grabar? Hay una contradicción porque es un bien que aparentemente está exento por la educación, pero hay una derogación de la compra por internet que van a pagar impuestos. Entonces, esos son los elementos que uno tiene que aclarar. Por eso yo digo... Vamos a una breve pausa, claro. Antonia, que está muy interesante y todavía tenemos algunas aristas que tratar de la reforma fiscal. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, él es decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, hay una pregunta que se hacen los televidentes, o me la hace un televidente, con relación a qué va a pasar con el tema de que se grabará el ahorro, es decir, los beneficios que una persona que ha ahorrado toda su vida y tiene un certificado de inversión, ahora va a tener el tratamiento como si fuera un trabajador normal, lo que paga un salario. Sí, lo que paga incluso en la escala del impuesto sobre la renta. Exactamente. Entonces, en el caso de una persona que ya no esté laborando, que ya tenga más de 60 años y que tenga unos certificados de inversión, ¿qué va a pasar con esa persona? Porque se le va a reducir sus ingresos, usted me va a aclarar, claro, casi un 30%. Claro. Igualmente... En esa casa, en la parte del ahorro, mira, básicamente, ¿cuál es su opinión? No, yo pienso que, vuelvo y reitero, que eso hay que modificarlo, eso hay que incluso mantenerlo como estaba, porque yo creo que aquí hay una gran cantidad de hogares, de personas incluso retirados, muchos que viven de eso. De otros que han venido de Estados Unidos, que tienen importantes montos de sus recursos ya acumulados durante todo su tiempo en certificados. Y verdaderamente eso le va a dar, como decimos nosotros, muy duro. Y le va a quitar capacidad para su consumo, para su retiro. Sí, o sea, yo creo... Que a esa edad básicamente son medicinas, yo creo, y además las distorsiones que eso va a generar. Porque ahí puede haber, vuelvo y reitero, cambios importantes, trasvases importantes a otras actividades, a otros sectores que no están regulados, que no tienen esa garantía, como lo da obviamente el sector formal del sector financiero. También puede haber un trasvase a instrumentos de Hacienda que no pagan impuestos, pero también un impacto en el mismo sector financiero. Hay bancos pequeños y hay bancos que son de mayor tamaño. Hay bancos pequeños que no tienen puestos de bolsa. No tienen puestos de bolsa y entonces eso se verá mucho más afectado. Entonces, pero también cuando tú reduces la capacidad de ahorro, el ahorro que está acumulado en el sector financiero, en este caso en la banca privada, eso lo que está provocando es que hay menos recursos para disponer para prestar. Y eso entonces es lo que conllevará a un incremento en la tasa de interés. La tasa de interés es un tema y es un cuello de botella, que ahí tú puedes decir, mira, ahí hay una situación con una deuda que tiene el banco, que ese banco a lo mejor debe haber un solo emisor, esa deuda tiene que ser contratada en el más largo plazo, pero es totalmente, ¿verdad? La realidad es que el banco maneja eso. El banco tiene que emitir certificado para pagar gran parte de su déficit cuasi fiscal y tiene que emitir certificado a tasa de interés atractiva para que entonces esos recursos
le permitan seguir pagando. Entonces, se quita todo eso afecta a la tasa de interés. Si se quita todo eso y todas esas observaciones que usted ha hecho a lo que es la propuesta del gobierno en cuanto a la reforma fiscal, entonces, ¿de dónde sacaríamos los recursos que se necesitan? Porque estamos hablando de 122 mil millones. Al principio, la información que se dio a conocer era que el gobierno estaba buscando entre 110 mil y 115 mil. Yo creo que va a quedar en ese rango, porque, ojo con lo que estoy diciendo, si aplican el tema de exigir una declaración obligatoria a partir de 52 mil pesos, eso les va a generar una cantidad de recursos que todavía no están estimadas, porque ese es el impacto que puede tener positivo el combate a la evasión. Reitero, Antonio, y no es verdad que el Estado Dominicano va a recaudar si se aprueba esto así como está, sus recaudaciones serán mayores en el tiempo. Antonio, en el caso de esa declaración, ¿eso obligaría a la persona a buscar a un contador, a un especialista? ¿O tendría que ser un documento muy fácil, muy simplificado de llenar? Dos cosas. O te harían una declaración prehecha, porque lo puede hacer la DGI y te la puede enviar, como pasa en España, te la pueden enviar. Hay muchas informaciones. La DGI tiene informaciones evidentemente que nosotros no manejamos. Nosotros compramos con tarjeta, nosotros tenemos suplidores y hay información que están acumulados. Y te pueden hacer una predeclaración y te la pueden enviar a tu casa. O te la pueden decir, mira, Ramón, tú tienes esta predeclaración. Tanto. Y lo otro es, en caso de hacer un documento simple y sencillo. Si no me alcanza, profesor, ¿qué uno hace? No, porque yo le voy a decir una cosa. Si por más que se vea no me alcanza, y entonces, como están pensando mucha gente, como me están escribiendo por ahí, que no me alcanza, y entonces ahora, ¿cómo hago? Bueno, pero tú dices quién es el gobierno. ¿Cómo hace la persona entonces? ¿Y cómo dar una respuesta a eso de que si van a fiscalizar todo, hay gente que gana, pero que gaste menos, pero que recorto? No, oye, yo creo que cuando se habla de impuestos, lo que te está diciendo a ti es que te quita tu capacidad, evidentemente, de consumo. Tu ingreso es menor. Entonces tú tienes que hacer una reingeniería. Apretar el cinturón. Redireccionar tus planes de consumo. Sí. Esa es la realidad. Todos nosotros estamos pensando eso, porque al final me va a afectar mis ingresos, te va a afectar tus ingresos a ti. Entonces, oye, todas las reformas fiscales o tributarias afectan a los bolsillos. Me decía un profesor que una reforma fiscal es como que te sacaran el dinero de la cartera. Lo decía así mismo. Y eso es lo que ocurre, quieras o no. Claro, hay todo un reto por parte del gobierno, porque el gobierno tendrá que gastar bien. Yo creo que de eso se trata. Tiene que usar esos recursos cuando ya eso se apruebe, los recursos que queden, para mejorar el gasto público y hacer política social bien con el gasto público. Profesor, otro televidente, abogado, dice, el gobierno que recorte sus gastos y que cobre la evasión fiscal. Otro televidente dice que hagan tribunales para los que no pagan, que son evasores, que vayan a esos tribunales y que se dé ejemplo con eso. Mira, todo eso es parte del combate a la evasión. Vuelvo y reitero. Tú puedes tener y recaudar 120 mil millones, 140 mil millones, pero si tú no tienes, como decimos, ese vaso sellado, y tiene parche, y tiene filtro, se va a ir prácticamente todo. Entonces yo creo que la evasión, y reitero, y la informalidad son los dos grandes problemas estructurales. No se van a resolver en el corto plazo, se van a resolver en el mediano plazo. Hay que fortalecer, hay que fortalecer la administración tributaria. Sí, eso es clave. Eso es clave, señores. Pero hay que comenzar. No, pero nosotros no podemos. También que dar un ejemplo de que va a gastar bien esos recursos. No, claro. Una de las cosas que ha pasado aquí es la falta de confianza que existe del contribuyente hacia quien lo supervisa o quien impone una reforma, porque ve los casos de corrupción, como los políticos entran pobres a los cargos y salen multimillonarios, entonces dice, mis cuartos es para eso. Yo espero que la ley de responsabilidad fiscal
conjuntamente con todo el tema de las fusiones que se están haciendo de ministerios y eliminación de instituciones, eso tenga un impacto importante en el gasto público, pero también mejoren los niveles de eficiencia, que el gasto sea menor. Este es un Estado. No, los gastos no. Este es un Estado, ha dicho no que los este, gastos sino no van a disminuir, al contrario, se quiere ampliar los gastos, porque se dice no, que se gasta menos, pero que tal vez mejore la calidad, bueno, pues. No, pero lo importante es la calidad del gasto, porque los estados siempre van a gastar más, porque la población siempre requiere buenos servicios, y los buenos servicios implica tú gastar, pero gastar bien. No es lo mismo tú contratar gente que tú, no sé, vamos a ampliar las circunvalaciones, o tú ampliar, vamos a decir, y mejorar el transporte público en la República Dominicana, o la atención primaria. Yo creo que eso está bien, eso es un gasto de calidad, y de eso se trata. Le devuelve, le está devolviendo. Claro, y le devuelve. Mira, los impuestos, al final, y la gente no lo comprende en países como nosotros, porque los estados gastan mal, pero los impuestos, en definitiva, es un mecanismo civilizatorio. No, y de seguridad. Civilizatorio en el sentido porque tendrá servicios. de que todas las infraestructuras que tú ves que hay en todos los países, eso va a la base precisamente de los impuestos que paga la gente y del sacrificio que paga la gente. Ahora, la clave está en cómo tú mejorar lo que tú recibes, mejorar el gasto público, que el Estado sea más exigente consigo mismo, que eso le va a permitir que esos recursos que reciba sean recursos que se gasten con eficiencia. De eso se trata, y yo creo que la población dominicana de ahora en adelante tiene que estar con los ojos abiertos para exigirle a los gobiernos y al gobierno que gaste bien. Esa es parte de la labor de todos nosotros. Debemos de convertirnos en veedores sociales con respecto a los... Además, yo creo que hay una gran ventaja, que es un presidente que no se va a reelegir. Eso ayuda. No, y exactamente, ayuda, ha asumido todo vamos a decir, ese compromiso. Es un coste político, porque las reformas tienen su coste político, pero tienen su beneficio político. Si tú gastas bien, tú puedes transformar todo ese coste político en un beneficio político. Y yo creo que de eso se trata. Y eso es lo que la gente espera. Y te voy a decir lo siguiente, nadie puede pensar que aquí se va a hacer una reforma que tenga un impacto recaudatorio de 300 mil millones o 400 mil millones, porque la sociedad dominicana ya es otra. Eso lo hizo el doctor Balaguer en un momento determinado. La economía era diferente, la gente era diferente. Ahora tú tienes sectores sociales empoderados, tú tienes redes sociales que no existían antes, tú tienes gente que te convoca por las redes sociales, que son veedores. Entonces no es cierto. O sea, con una reforma que te dé 110 mil millones, el 1.5, y con el paso del tiempo y con los niveles de eficiencia, tú vas cerrando esa brecha. Porque cuando la economía crece, cuando hay más actividades, claramente, y tú cierras, como dicen, el jarro pichado, entonces los recursos te llenan más el vaso. Y de eso se trata. Antonio, muchísimas gracias, porque tú has dejado hasta una estela como de optimismo. No, yo creo, Ramón, que de ahora en adelante hay que ir al Congreso. Y todos esos puntos que yo, desde mi punto de vista, tienen una oportunidad de mejora, hay que, evidentemente, echarlo hacia adelante. ¿Por qué? Porque si esto se aplica tal y como está, tiene un impacto muy negativo en los sectores de clase media. A los sectores de clase media, tú tienes que dar también un mecanismo de compensación en este tipo de sociedad. Hay medidas ahí que yo la considero que muchas se deben reformar, otras no se debieron de haber quitado. El tema, por ejemplo, de la canasta alimenticia, eso hay que ampliarlo, hay que tomar en consideración que todavía en países como la República Dominicana, el 23% de la canasta familiar son alimentos y bebidas no alcohólicas. Nosotros no somos Estados Unidos, que allí son los servicios, no somos Europa, que allí son los servicios, aquí todavía son los alimentos. Entonces, tú dices, bueno, la sardina, bueno, pero la sardina la consume mucha gente. El salchichón lo consume mucha gente todavía. Y cuando tú vayas a un lugar y te digan, mira, dame los 3 golpes, ¿cuáles son los 3 golpes?
el plátano, el queso, el salami y el huevo. Los 3 golpes, es el huevito, el salami y el queso. Claro, claro, ese es el desayuno de los 3 golpes. Pero tú vas a encontrar que en ese desayuno hay 2 que ya se incrementan, que son los quesos y son y que el salchichón. Eso le va a subir a la gente. Entonces, vamos a proteger. No hay manera que no. Vamos a proteger eso. Bueno. Y eso minimiza los costos. Antonio Ciriaco Cruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Nos vamos a comerciales.